Cuando medimos dos variables, necesitamos ver si estas tienen algún tipo de relación. Intuitivamente podemos decir si, por ejemplo, la cantidad de accidentes de tránsito tiene una relación directa y proporcional con la cantidad de alcohol, por ejemplo, que se vende. Puede ser. Una relación inversamente proporcional sería la cantidad de accidentes de tránsito es inversamente proporcional a la cantidad de revisiones que hace tránsito, por ejemplo, o controles. Significa, a mayor cantidad de controles, pues disminuye la incidencia de accidentes. Y así podemos ver en todo tipo de cosas. El diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, incluso el análisis matricial nos puede mostrar cierta relación. Pero ahora tenemos que ver si realmente existe esa relación. ¿Cuán correlacionadas están dos variables? Por ejemplo, la presión y la temperatura en un proceso, por supuesto que están correlacionadas. A mayor temperatura tenemos mayor presión. Hay que tratar, y esto es lo importante, de identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. La independiente es la que se mueve tomando cualquier valor y la dependiente, dependiendo del valor que toma esa variable, aumenta o disminuye, ¿no? Si la correlación es muy baja, entonces no hay mucha incidencia. Tal vez no hay que tomar atención a esa parte, hay que irnos a lo que realmente debemos controlar. Si hay mucha correlación, entonces es ahí donde tenemos que fijarnos. Por ejemplo, cantidad de defectos por edad de los trabajadores. Ingeniero, no se ve la diapositiva. Ahora sí, ahora ve. Sí. Ya. Por ejemplo, cuando entra a trabajar un empleado, un novato, pues su rendimiento, la cantidad de efectos puede causar, la productividad que tenga, obviamente va a ser pues o baja o alta, dependiendo de qué estamos midiendo. Entonces, ahí hay una correlación. Vamos a ver un ejemplo también sobre edad. En la práctica creo que está, o tal vez, no sé, no me acuerdo qué ejercicio les he puesto en la práctica. Pero, por ejemplo, la edad de una persona en el trabajo puede estar relacionada por la cantidad de faltas que tiene en el año, por ejemplo. Cosas de ese estilo, ¿no? Vamos a ver, tenemos un problema y tenemos que ver qué variable la ocasiona y controlar esa variable. Tratar de eliminar sus fallas, hacer una verificación más rigurosa, no sé, depende. Este diagrama también se denomina diagrama de correlación. Y como les dije, sirve para determinar precisamente la relación entre una causa y, por supuesto, la dependiente, el efecto. ¿Cómo se construye un diagrama de dispersión? Primero, obviamente, tenemos que hacer las mediciones, tenemos que tener los datos. Y una vez puestos los datos, elegimos los ejes. Tenemos que tratar de colocar en el eje X la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente. En todo caso, no es tan vital eso, ¿no? Porque si lo hacemos al revés, también nos da el resultado. Pero tenemos que habituarnos a manejar de esa manera. Tenemos que construir una escala adecuada para que nuestra nube de puntos caiga en un sitio visible. Vamos a verles ahorita. Luego graficamos los datos como nube de puntos, ¿no? Por ejemplo, si para 2 en X, en Y da 3, así, todo. Y tenemos que ver cómo van comportándose. Fíjense este primer gráfico. Acá las variables están dispersas, sin un orden, no hay un patrón para seguir. Sin embargo, acá empieza a haber una correlación. Tenemos una nube que tiene cierta tendencia de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esta es una correlación baja. Acá tenemos una correlación alta. Y efectivamente, la nube de puntos ya se localiza en sectores donde se supone que estamos esperando que se localice, ¿no? A menor cantidad de esta variable, la otra también es menor. Y a medida que va subiendo, la otra también aumenta. Y es una perfecta cuando forma, por ejemplo, en este caso, una línea. Acuérdense que estamos en diagrama de dispersión. Vamos a verlo todo desde el punto de vista lineal. No vamos a hacer exponenciales, polinómicas, ni nada de eso. Y luego tenemos que interpretar. Tenemos que dar algún tipo de solución.
Pueden existir varias correlaciones. Cuando tenemos esta línea con pendiente positiva, significa que hay una correlación directa. Aumenta uno y aumenta el otro. Pero podemos tener el caso contrario, negativa, con una pendiente negativa. Aumenta una variable y la otra disminuye. Acuérdense de economía, ¿no? Si bajábamos el precio, la cantidad aumentaba. Era una correlación negativa con pendiente negativa, precisamente. Y podemos tener todo tipo de formas luego, ¿no? La curvilínea, ¿no? Existe un tope máximo, por ejemplo, al cual la variable independiente llega dependiendo cómo varía la variable independiente, ¿no? Pero nosotros vamos a ver más que la línea, si vamos a sacarlo de la línea de regresión, pero nos va a indicar cuál es la tendencia entre esas dos variables. Posteriormente vamos a volver acá y vamos a ver un método matemático. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ver la relación entre las dos variables? Va a haber dos métodos, ¿no? El matemático lo vemos luego, ahora estamos viendo el método gráfico, completamente gráfico. Cuando dibujamos la línea de puntos, este método es muy interesante, porque teniendo en cuenta las medianas, podemos dibujar la línea de regresión. Ahora vamos a hacer un ejercicio, que son las medianas. La clase anterior, uno de sus compañeros nos dijo, ¿no? Es el número que divide en dos la cantidad de variables. El 50% lo ponen de un lado y el 50% del otro lado. Esa es la mediana. Y podemos sacar medianas verticales y medianas horizontales. O sea, medianas en el eje X y medianas en el eje Y. Eso nos va a entregar 4 cuadrantes que nos van a mostrar en primera instancia dónde se acomodan la mayor cantidad de puntos. Para este caso, se acomodan en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Si se fijan, el cuadrante 2 y 4 tienen menos puntos. Y eso ya nos da una información valiosa. La línea va de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Posteriormente sacamos en cada uno de estos cuadrantes elegidos otra vez medianas para encontrar estos puntos y trazamos una línea de regresión que va a representar a la nube de puntos. Ahora sí. Tienen en la plataforma un poco más detallado lo que les acabo de hablar, el concepto de diagrama de dispersión, cuál es su propósito, cómo se construyen los pasos. Ahorita los vamos a revisar de todos modos. Ahí están los tipos de diagramas que se pueden encontrar, si hay correlación o no hay, si hay o no hay correlación, ¿no? Finalmente, lo que les acabo de decir. Y acá tenemos un ejercicio. Esto todavía no me interesa, vamos a volver a eso. Vamos a ver primero el ejercicio y cómo se resuelve. Está resuelto ahí, pero nosotros lo vamos a hacer. Lo tengo precisamente en Excel. Confírmenme que están viendo la pantalla de Excel. Sí. Muy bien. Acá el ejemplo dice, se quiere investigar la relación existente entre la edad de los clientes y la frecuencia de visitas al programa de fisioterapia acuática de un spa. El levantamiento de datos se dio en el lapso de 3 meses y entregó los siguientes resultados. Aquí se anotó, durante 3 meses, cada cliente, por ejemplo, aquí tenemos un cliente de 43 años y vino 32 veces al spa. Aquí tenemos uno de 29, vino 20 y así, ¿no? Su edad de cada cliente, seguramente su nombre, algo pusieron, no sé, pero aquí lo que nos importa es la edad y la cantidad de veces que llega a nuestro spa. Muchas piscinas, spas y demás tienen sectores, una piscina atemperada precisamente para hacer fisioterapia. Cuando uno hace fisioterapia en condiciones normales, al aire, pues tiene que soportar el peso del cuerpo, ¿no? Mientras la fisioterapia en agua, en piscinas, es mucho más sencilla. Ayuda a soportar el peso del agua y
es muy beneficioso en ciertas terapias, ¿no? En ciertos ejercicios, movimientos. Entonces es muy común ver en estos sitios gente que está haciendo precisamente fisioterapia, cuestiones médicas. La idea es ver si es que hay algún tipo de relación entre la edad y la cantidad de veces que vienen a hacer su fisioterapia, ¿no? Son los clientes. Esto, nuevamente les repito, yo lo estoy haciendo en Excel por obvias razones. Se puede hacer perfectamente manualmente. ¿Qué hacemos? Seleccionamos los datos, insertamos y nos vamos acá a dispersión de puntos. Podemos tocar cualquiera de estos, pero es mejor dispersión de puntos. Queremos saber la nube dónde se ubica. Hacemos clic y ahí tenemos dibujado. En Excel vamos a comenzar de esta manera. Si lo hacen manualmente, tendríamos que tener cuidado en lo siguiente. Fíjense, si vamos del 0 al 50, porque parece que el máximo valor, por ejemplo, bueno, hay que ver lo siguiente primero. Hay que ver cómo Excel ha acomodado esto. Les pregunto, edad o frecuencia de visitas es la variable independiente. A ver, jóvenes, ayúdenme ahí. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Nada. A ver, vamos a tocar este punto. Este dice que es 2920 y es este precisamente que está acá, ¿no? Hay que colocar en el eje X la variable independiente. Y acá la variable independiente es la edad. ¿Por qué? Porque hemos medido la edad y dependiendo de eso queremos saber cuántas veces viene al negocio. Entonces, esta es la variable independiente. ¿Se dan cuenta? Podemos aumentar aquí títulos, debemos aumentar, mejor dicho. Y acá tenemos que poner la edad. Y en este caso, Excel ha ordenado de manera adecuada. Si no se puede, tenemos que cambiar lo que hace Excel, ¿no? Pero en este caso, parece que sí lo ha hecho porque ahí la ha puesto, ¿no? Fíjense, tenemos edad 29 y frecuencias 20. Entonces, Cabarito es 29 en edad. Eso es muy importante. No es vital, como ya les he dicho, pero ayuda a ordenar de manera correcta, ¿no? ¿Queda entendido, no, jóvenes? Por favor. ¿Están acá? Hola. A ver, Ángela. ¿Está Ángela Aguilar? Sí. ¿Quedó claro lo de variable dependiente e independiente, Ángela? Más o menos. Hágalo, preguntas, no se preocupe, ¿no? Pasa que siempre la variable independiente es aquella de la que tomamos los datos, ¿no? Y depende la cantidad de visitas, en este caso, de la edad. Por eso la cantidad de visitas es la variable dependiente y la edad es la variable independiente. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Si nos da tiempo vamos a hacer otro ejercicio, pero esa es la idea. Ahora fíjense, hemos graficado toda la nube de puntos, pero están ordenados aquí. Tenemos que reducir los ejes. Como aquí el menor valor es 20, seguramente deberíamos poner como mínimo 18.
Y el mayor valor es 46, ¿no? O 47, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un clic acá y damos formato al eje. Entonces aquí le vamos a poner mínimo 18. Y máximo 50, está bien. Listo. O se fue a 53, no quiero 50, vamos a poner 52. Y lo mismo hacemos en el eje X. El mínimo acá es, creo, a ver, 25, ¿no? Le podemos poner el mínimo 24, o si quieren 20. Y el máximo sería 50. Está muy acá, ¿no? 25 veremos. Esto en Excel, ¿no? ¿Para qué? Para que, fíjense, la nube de puntos se distribuya de manera más, visualmente más acomodada. ¿Cuál es el siguiente paso? Trazar las medianas. Vamos a cambiarle primero el nombre a esto. Vamos a contar la cantidad de datos que tenemos para lo de la mediana. Fíjense, aquí vamos a poner 1 y empezamos a contar hacia el final. Tenemos 24 datos en total. Así que tenemos que ver la mediana. Aquí, ¿cuál es la mediana? 12. ¿Por qué 12? Porque divide a la mitad la cantidad de datos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, trazamos una línea acá para hacer una Excel. Vamos a dar un color y un grosor un poquito más representativos para que se note. Ahí va. Tenemos 12 datos. Tenemos que dividir a la mitad los 12 datos. ¿Qué significa? Que vamos contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si voy subiendo, me cuento con el 13. Así que acá, en medio de estos, está la mediana. Estoy dividiendo la cantidad de datos arriba 50%, abajo el 50%. O sea, si contamos acá, tiene que haber 12 y aquí tiene que haber 12. Así que hemos trazado la mediana horizontal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero de forma vertical. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este es el punto 12. Así que está justo aquí entre la mitad, entre el 12 y el 13. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 12 puntos y aquí tenemos 12 puntos. Entonces ahí hemos encontrado los 4 cuadrantes para dibujar nuestra línea de regresión. Y vamos a bautizar con números romanos en este caso. Vamos a poner un times. Ahora sí. Este es el cuadrante 1. Sin relleno y sin contorno quiero. A ver. Vamos a sacarlo aquí. De esta manera se los va a asignar. Este es el 2. Este es el 3. Y este es el 4. El siguiente paso
es seleccionar los cuadrantes donde tenemos más puntos. Obviamente aquí está el 1 y el 3, porque en el cuadrante 2 y en el 4 tenemos solo 2 puntos cada uno. Ahora una cosa acá que aclarar. Si tenemos un punto que cae justo aquí al medio, supongan que tenemos 25 datos, ¿se dan cuenta? Entonces, la mediana, la línea va a estar sobre el punto 13 exactamente. ¿Se dan cuenta? Si tuviésemos 25 datos, tendríamos la mediana justo en el punto. Supongan, vamos a hacer el ejemplo, nada más. Luego vamos a lo corto. Cae aquí. Fíjense este puntito. Este punto pertenece tanto a este cuadrante como a este otro cuadrante. Así que al momento de contar los puntos que hay en un cuadrante, no solo se cuentan los que están acá, ¿no? Sino los que caen en el eje. Supongan que hay un señor de, a ver, vamos a ver este de acá, ¿no? 40-45, dice. ¿Cuál de estos datos es? Este es, ¿no? Hay un señor que tiene 40 años, o señora, y ha tenido 45 visitas. Pero más abajo hay otro señor que tiene 40 años y coincidentemente ha tenido también 45 visitas. ¿Qué hacemos? Se pone un punto por el primer dato y se tiene que poner un círculo encima para el segundo dato. Así, fíjense. Y relleno, ahí va. Listo, cuando tengamos esta figura significa que hay dos datos que han caído en el mismo lugar. Peor aún, si tenemos un tercer dato que ha caído ahí, se hace exactamente lo mismo. En la práctica hay casos de este tipo. Entonces aquí tenemos 3. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos superpuesto 3 datos. Esa es la manera de anotar cuando tenemos un dato que cae en un mismo punto. Bueno, vamos a borrar y vamos a ver nuestro caso. Seleccionamos los dos cuadrantes que tienen mayor cantidad de puntos y realizamos la misma función. Trazamos sus medianas. Primero contamos cuántos puntos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si tenemos 10 puntos, tenemos que dividir 5 en cada lado. Que significa entonces que tenemos la mediana al medio del punto 5 y del punto 6. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene que estar entre el 5 y el 6. Cualquiera de estos de acá arriba puede ser el 6, no importa. Pero ahí tenemos la nueva mediana. Hacemos lo mismo en el caso vertical. Contamos 2, 3, 4 y 5. Fíjense, el punto 5 y el punto 6 están en la misma línea. O sea, la mediana está entre el 5 y el 6. Y como no hay espacio y están unidos, ahí es donde se pone. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 puntos y aquí hay 4 puntos. O sea, está dividiendo en el 50% correcto a ambas partes de la nube de puntos. Vamos a hacer lo mismo en el cuadrante 3. A ver, no, perdón, antes de contar, ¿cuántos puntos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ah, y 10 también. Evidentemente hay 10. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. 3.6, así que estamos a la mitad. Ahí sería. Y para este caso contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el mismo caso de arriba, ¿no? El 5 y el 6 caen en el mismo lugar, así que ahí trazamos la línea. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en 50% la cantidad de puntos que hay en el cuadrante. Una vez obtenidos esos puntos, trazamos una línea por los puntos de intersección de las medianas. Ahí vamos a tratar de hacerlo bien. Ahí va, ¿sí?
Esta línea que hemos encontrado, le vamos a poner un, está bien azul, un poquito más grueso, y lo vamos a hacer con puntitos. Ahí está. Esta línea es la línea de regresión. Hay que poner su nombre, vamos a poner aquí. Y representa a la nube de puntos. ¿Qué pasa? Para terminar, poner una flecha, ¿no? Así. ¿Qué nos dice? Que efectivamente tenemos una correlación entre la edad y la frecuencia. Y eso tenemos que poner como conclusión de nuestro diagrama, ¿no? Gráficamente, hay que concluir que existe una correlación entre la edad de los clientes y la frecuencia de visitas. Es importante porque eso es lo que estamos buscando en el gráfico, ¿no? Estamos queriendo ver precisamente qué es lo que pasa. Ahora, una vez obtenida la línea de regresión, ya podemos empezar a pronosticar. ¿Qué significa? Si tenemos personas, por ejemplo, una persona de 42 años, ¿cuál es la frecuencia que esperamos de visitas? Pues trazamos una línea corta a la recta, de ahí nos vamos al eje Y se espera más o menos que unos 38 visitas. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve la línea de regresión. Y muchas veces en el examen pregunto, no, vea la correlación que existe, perfecto. Hace la correlación gráficamente, acuérdense que esto es un modelo gráfico. También ya sabemos hacer, ahorita lo vamos a hacer con fórmula, ¿no? Y les pregunto, si tenemos clientes que sobrepasan, que están a los 48 años, ¿cuál es la cantidad de visitas que se espera que tengan? Ah, bueno, nos vamos acá a 48 y trazamos una línea gráficamente y de ahí vemos dónde corta el eje Y, ¿no? Entonces se espera que haya 40 y tantas líneas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para tomar decisiones. Todos los métodos que utilizamos acá en control de calidad sirve precisamente para eso, tomar decisiones. Lo que dice este. Claramente, cuanto más mayores son nuestros clientes, más veces van a venir a nuestro spa. Por lo tanto, nuestro negocio tiene que enfocarse en estos clientes. Es decir, por ejemplo, vamos a virar a satisfacer a los clientes que más recibimos. Y eso va desde ver qué es lo que necesita, ¿no? Qué comodidades, cómo tienen que ser las instalaciones, cómo tienen que ser los horarios, el tipo de música, incluso lo que se va a servir en el snack, no sé, un montón de cosas. Debería estar más enfocado en nuestros clientes mayores, porque a la vista son los que más vienen. O podemos ampliar nuestras instalaciones y empezar a dividir por secciones, ¿no? Por un lado puede ser clientes de tal edad a tal otra edad, etcétera, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en horarios, lo mismo, habría que hacer otro análisis para ver en qué horarios viene más la gente dependiendo de su edad. O podemos ver otra variable también. Para eso sirve el diagrama de dispersión. Obviamente aquí se hace con variables continuas, ¿no? Se tiene que medir. Pero nos da mucha información para saber lo que estamos haciendo. ¿Tienen alguna consulta, por favor, acá?
¿Ninguna, jóvenes? Bueno, espero que se esté entendiendo. Hemos visto la correlación gráficamente que podemos encontrar entre dos variables. Hemos calculado la recta de regresión o la línea de regresión y podemos ya empezar a pronosticar dependiendo de esta recta. Nos da una línea de tendencia clara y puede ser de mucha ayuda. Sin embargo, en estadística hemos aprendido a hacerlo con ecuaciones, ¿no? Y para ello hemos utilizado mucho la desviación típica, ¿no? La desviación estándar. Cuando hacemos regresión lineal, tenemos que medir la distancia, voy a volver a este gráfico, que existe entre la línea de regresión o la media y la nube de puntos de manera individual. Esto ya lo hemos hecho en estadística y representa esta, fíjense, esta pequeña partecita. XY, que es un X individual, menos la media de esos valores, y de Y lo mismo, ¿no? Entonces, con esta podemos encontrar la desviación. Y con estas desviaciones tenemos la fórmula del coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión es la desviación entre X y Y dividido entre la raíz cuadrada de la multiplicación de la desviación de X y la desviación de Y. ¿Para qué sirve esto? Nos da un valor entre menos 1 y más 1. Acuérdense de eso. ¿Qué significa? Si estamos cercanos a menos 1, tenemos una correlación fuertemente pero inversa. ¿Qué significa? Una variable aumenta y la otra disminuye. Esa es una correlación negativa, que es fuerte. Si nos vamos acercando al valor de 0, significa que no hay correlación entre las dos variables. Son totalmente independientes. Una no afecta a la otra. Pero si vamos acercando a 1, significa que hay una correlación fuerte entre las dos variables. Una aumenta y la otra aumenta también. Una disminuye y la otra disminuye. Ese es el coeficiente de regresión. Y para evitar este número negativo, lo que se hace es elevarlo al cuadrado. Han debido ver, hasta vamos a ver en Excel, en realidad. Y muchas veces se presenta. Pero aquí estamos viendo de dónde sale. Quiero que pongan el R así, o cuadrado, para ver precisamente si es que la correlación es o negativa o positiva. Ahorita vamos a hacer eso con el ejercicio que está dando. Ahí se van a dar cuenta en mejor manera. Bueno, hemos encontrado mediante un método gráfico en la línea de regresión y tenemos una idea más o menos de qué es lo que pasa y con esta línea podemos pronosticar todo. Lo que vamos a hacer ahora es hacerlo mediante el coeficiente de correlación. Vamos a copiar todo de nuevo acá para hacerlo otra vez. Para utilizar el método del coeficiente de correlación, a este le hemos denominado la variable X. Acuérdense. Y esta es la variable Y. La variable X es la independiente y la variable Y es la dependiente. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la multiplicación. X por Y. Vamos a hacer X al cuadrado. A ver, vamos a poner al cuadrado siempre. Vamos, súper índice. Y acá, Y al cuadrado.
Bueno, ¿qué hacemos? Pues eso, ¿no? Multiplicamos x. Tenemos esto. Rellenamos. ¿Qué hacemos acá? Ponemos x al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado. Nuevamente hacemos todo eso y este sería y al cuadrado. Muy bien. A ver, vamos a copiar formato. Actos en cuadrícula. Eso lo hacemos habitualmente en clases, ¿no? Lo hacen con la calculadora, es un trabajito un poco complicado, pero sirve. Cuando uno está manualmente resolviendo algo, le queda más fácilmente en la memoria de trabajo, ¿no? En la memoria a largo plazo. Acá lo estamos haciendo en computadora, pero cuando ustedes hagan su práctica, pueden hacerlo en computadora, pueden hacerlo manualmente. La cuestión es que sepan aplicarlo bien. Y a ver, ¿dónde tenía? Me voy a copiar de otro ejercicio que está acá, precisamente las fórmulas. Aunque era lo mismo. Fíjense, estas son las fórmulas para las desviaciones estándar. Y atentos acá. S de X es esto. Podemos hacerlo de manera individual, pero tardaremos harto. Pero acomodando algebraicamente los números, se llega a esta fórmula, que es mucho más práctica. Lo mismo, ¿no? Aquí la desviación, en vez de utilizar esta, que es pues la sumatoria al cuadrado de la desviación que existe entre cada dato individual y la media. Acuérdense del concepto de desviación estándar, ¿no? Que equivale a esto nuevamente y a esto. Así que vamos a utilizar estas fórmulas que están acá para poder calcular nuestro coeficiente de correlación. Para eso dice, por ejemplo, la sumatoria de x por y. Aquí tenemos x por y, por lo tanto, la sumatoria tiene que ser esto que está acá. Sumatoria completa. Lo mismo, ¿no? Sumatoria para x, sumatoria para y. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, acá sumamos. Y fíjense, acá abajo también tenemos sumatoria de x al cuadrado y de y al cuadrado. Por lo tanto, seguimos utilizando eso. Muy bien, tenemos aquí las sumatorias para esta fórmula. Y no queda otra más que calcular, ¿no? Aquí tenemos S de x, y. Va a ser igual. La sumatoria de x por y es de la sumatoria de x por y. Entonces va a ser igual a esto. Menos la sumatoria de x, que es esto, por la sumatoria de y. O sea, tenemos esto por esto. Y todo esto se divide entre n. Esta es la parte, ¿no? Y que es n la cantidad de datos. Tenemos 24 datos, así que lo dividimos entre esto. Y que esta es la desviación típica de x y y. Vamos a hacer para la desviación para xx, la variable x, que es sumatoria de x al cuadrado. Este es el x al cuadrado y su sumatoria. Entonces va a ser esto menos la sumatoria de todo x, pero está elevado al cuadrado. Entonces va a ser esto elevado al cuadrado dividido entre la cantidad de datos. Y hacemos lo propio para el otro valor. Esto es de y, que dice sumatoria de y al cuadrado. Este es y al cuadrado, entonces aquí tenemos esto. Menos toda la sumatoria de y elevado al cuadrado, sería esto. Al cuadrado y dividido entre la cantidad de datos, 24.
Bien, esperemos que todo esté saliendo adecuadamente, si no vamos a tener que volver a revisar. Vamos a utilizar 2 decimales después de la coma. Una vez obtenidos estos, tenemos que calcular el coeficiente de correlación, R. A que es igual a S de X y E, que sería este, dividido, abrimos paréntesis, la raíz cuadrada de este por no, que estoy haciendo este. Ya saben que la raíz cuadrada es elevar a la potencia de un medio, ¿no? Bueno, si está todo bien, este es el coeficiente de correlación que sale. Bueno, ¿qué decimos? El coeficiente de correlación, como hace rato vimos, a ver, voy a traerme aquí el concepto también, ¿dónde está? No, no está aquí. El coeficiente de correlación tiene que estar entre -1 y +1. En este caso se acerca más a 1. Por lo tanto, podemos concluir que existe una correlación no muy fuerte, solamente fuerte, entre la edad de los clientes y la frecuencia de las visitas. Si estuviésemos por 0,4, 0,3, habría muy poca. Si estuviésemos en 0, pues no hay nada. ¿Se dan cuenta? Nos interesa ver qué tan alto es este número. Si es alto, existe una correlación. Entonces podemos decir que una variable depende de la otra. Fíjense, cuando hacemos regresión lineal, seleccionamos, por ejemplo, estos datos y hacemos... ¿Cuál era? Pues, regresión lineal. Es en este, ¿no? Plan. Lo mismo que está aquí arriba. No, lo haremos con el de arriba para no estar metiendo otro gráfico más. Fíjense, esta es la nube de puntos que se ha dibujado con estos datos. Acá en diseño podemos agregar elementos. Por ejemplo, podemos agregar precisamente la línea de tendencia lineal. Y fíjense, con mayor exactitud nos proporciona una línea representativa de los datos el programa. Y más aún, ¿qué podemos colocar acá? La ecuación del gráfico, por ejemplo, ¿no? Nos sale la ecuación del gráfico y aquí está. Pero otra vez, a ver. ¿Dónde estamos? La tendencia, las opciones de tendencia. Aquí está, presentar el valor de R cuadrado. Y nos sale un R cuadrado. Este R cuadrado dice que es 0,6537. Vamos a ver. Este es el R que nosotros hemos calculado. Y solo lo elevamos al cuadrado. Veamos, R2. Vamos a ver si sale algo parecido. Acá nos salía 0,6537 y efectivamente sale 0,6537. Si quitamos hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Se eleva al cuadrado para precisamente evitar este negativo. Pero el R cuadrado es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado.
Preferiblemente, prefiero que se ponga así, sin elevar al cuadrado, porque nos dice mejor qué tanto se está aproximando a más 1 o qué tanto se está aproximando a menos 1. Si esta línea fuese con una pendiente negativa, sería desde acá hasta acá, saldría menos 0.8, ¿no? Pero le elevamos al cuadrado y sigue saliendo positivo. Para eso, para evitar ese signo negativo, es que se eleva al cuadrado. Pero nosotros vamos a utilizar solo el R común como sale, que significa que existe una correlación. Es fuerte, no es perfecta, pero nos sirve para propósitos de lo que estamos analizando. Vamos a borrar esto, que era solo complementario. También la línea de regresión. Y no sé si tiene alguna consulta por aquí, jóvenes. Espero que todo se haya entendido. ¿Sin ninguna consulta, jóvenes? Muy bien. Vamos a guardar esto. Y ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. Gráficas de control. ¿Qué es una gráfica de control? Es una representación de los puntos que se van midiendo a lo largo del tiempo para ver si un proceso está desarrollándose de manera adecuada, si existe alguna tendencia, si existe algún problema o hay algo que tendríamos que revisar. No es nada más que poner, por ejemplo, fíjense, hacemos una medición y aquí tenemos tiempo, puede ser días, semanas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y vamos midiendo el valor. Por ejemplo, si hacemos por hora, ¿no? Tal hora mide nuestra variable tanto, la segunda hora tanto, tercera, cuarta, y vamos viendo su comportamiento. Y si este se va comportando de manera oscilatoria o va variando poco respecto a esta línea que se denomina media, que es la línea central, no hay mucho problema, porque siempre se espera algún tipo de variabilidad. Obviamente, si estamos casi sobre esta línea y no hay mucha variabilidad, mejor. Cuanto menos variabilidad tenemos en un proceso, estamos haciendo mejor el trabajo, estamos trabajando con más calidad. Pero para llegar a esos parámetros, también se necesita más dinero. Se necesita más recursos, más atención, más control. Por lo tanto, puede resultarnos un poco más caro. Y ya depende de alta gerencia o la dirección general ver si damos ese paso o no. Entonces, el primer tipo de gráficas de control que vamos a ver va a ser las gráficas de control por variables denominadas XR. ¿Qué significa? Son dos gráficos, uno de media o de medias y otro de rangos. ¿Para qué? Para ver cómo va nuestro proceso. A ver, les comento, por ejemplo, algo. Todos sabemos algo de fútbol, nos guste o no nos guste. Y cuando se anda convocando, cuando se contrata a jugadores, por ejemplo, o cuando se tiene que rescindir contratos con ellos, normalmente nosotros nos enteramos de eso cuando hay escándalos o algo así pasa, ¿no? Que es lo que más vende y es lo que la prensa le da más importancia. Pero dentro de cada equipo de fútbol, sobre todo en los profesionales, y ni qué decir de las grandes ligas, ¿no? Ligas europeas, por ejemplo, y demás, existe un mundo de estadística detrás de cada jugador. Cada jugador tiene números que se van midiendo de diferentes formas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando en fútbol americano, aunque no entendamos mucho el fútbol americano, se han debido dar cuenta alguna vez que pasen por un canal, estén haciendo zapping o lo que sea, que cuando hablan de un jugador ponen al lado un montón de datos suyos. Esos datos muchas veces nacen incluso desde que están en la universidad los jugadores. ¿Por qué? Porque ayudan a ver cuál es el rendimiento de ese jugador específicamente.
Y no es que estén los entrenadores o los cazatalentos buscando, ¿no? Por cualquier cancha de barrio o por aquí, por allá, en escuelas a los jugadores y de repente se dan con un jugador que era alguien que estaba escondido por ahí. Eso está bien para las películas, está bien para escribir un libro, pero lo que normalmente hacen los cazatalentos o los clubes que están buscando cualquier tipo de deportista es ir a ver los números que hay en esos sitios. Y un gráfico y uno de los números es precisamente las gráficas de control de variables. ¿Qué significa? Por ejemplo, para hablar de fútbol, se han debido dar cuenta que existen muchísimos datos. Hay arte estadística, ¿no? Cantidad de pases, por ejemplo, correctos, cantidad de fallas, cantidad de goles por partido, no sé, un montón de datos que podemos graficarlos acá. Imagínense un delantero, ¿no? Que tenga, por ejemplo, un promedio, no sé, de 1.2 o 3 goles por partido, supongan, ¿no? Es lo que llama la atención, son los datos que todo el mundo quiere ver. Pases concluidos, por ejemplo, ¿no? O pases gol, la cantidad de pases que ha hecho que han terminado en un gol. ¿Qué hacen? Pues se ponen acá los datos y se van viendo. Esos datos son los que buscan todas estas personas. Los clubes no solo están ahí festejando y haciendo cosas, ¿cómo decirles?, que no tienen que ver con fútbol. La matemática tiene mucho que ver. La recogida de datos tiene muchísimo que ver. Por eso hay algunos jugadores que son muy cotizados. Nadie los conoce, pero ¿qué pasa? En entrenamiento, el entrenador no solo está fijándose en su potencialidad, tiene un equipo de trabajo que está recolectando datos. Recolectan todos estos datos y cuando se hace, por ejemplo, en el mercado de fichajes, se tiene que vender un jugador, se le dice, mire, aquí están. O los mismos que están interesados van y pujan por estos jugadores que tienen buenos números. Imagínense un jugador como Messi, por ejemplo, que tiene unos números impresionantes, pero ya está llegando, pues, su edad de retiro ya está pronta, ¿no? No sé cuánto tiempo le darán ustedes, jóvenes. No sé si estará un año más, 2 años más. Todos podemos tener un juicio subjetivo y a criterio propio de cuál será su rendimiento. Pero la gente que trabaja con él, los clubes, tienen un montón de datos de Messi, de sus entrenamientos y obviamente de los partidos que tiene, ¿no? Y ahí se dan cuenta, ¿no? Si estamos de bajada y cada vez, por ejemplo, hay menos goles por partido, menos efectividad en los tiros libres, por ejemplo, a arco, pases concretados, por ejemplo, el mapa de calor que se tiene de por dónde se va moviendo un jugador, la cantidad de kilómetros que recorre en cada partido. Se han de verificar entre 7 y 10 kilómetros, es más o menos la media, ¿no? Y un jugador que ya está en decadencia, vamos a decir, es decir, física, recorre menos, ¿no? Entonces, esas variables empiezan a ser utilizadas para ver si ya tienen que ponerlo en la banca o si ya tienen que deshacerse del jugador, empezar a contratar nuevos, etcétera, etcétera. Todos esos datos es matemática. Y uno de esos gráficos, uno de los gráficos que utiliza esos datos es precisamente las gráficas de control por variable. Acá está ya en la plataforma la metodología para desarrollar. Como siempre, con un ejemplo es mucho más sencillo, pero vamos a enumerar los pasos. Primero hay que recoger los datos y hay que registrarlos adecuadamente. Cuanto más datos tengamos es mucho mejor. ¿Para qué? Para ver pues la variación, cómo va cambiando, qué es lo que va haciendo la variable. Se deben calcular las medias y los recorridos. Ahorita vamos a aprender cómo se hace eso. Y algo muy importante es calcular límites de control. Vuelvo a este gráfico. Acá están los datos dibujados. Acá tenemos la media. Pero tenemos que ponernos un límite de control superior y un límite de control inferior. ¿Para qué? Para tener un parámetro que estadísticamente no se deba pasar y cuando eso ocurra,
tenemos un problema. Algo ha pasado. Tenemos que ir a revisar, tenemos que controlar el proceso, tomar acciones, no sé. Y existe aquí una manera estadística de control, de tener esos límites. Vamos a ver ahorita con el gráfico, pero les voy adelantando. La línea central es pues la media, ¿no? Y eso es solo. Tenemos un montón de datos, sacamos la media, entonces nos dice que todos los datos deberían estar pues alrededor de la media, ¿no? Acuérdense la desviación estándar cuando estamos haciendo el histograma. El límite de control superior va a ser esta media más 3 veces sigma, 3 veces de la desviación. ¿Por qué 3 veces? Porque con 3 veces tenemos el 99% de los datos que van a caer justo en estos rangos. Y el límite de control inferior es lo mismo, es la media menos 3 sigma. Para rangos hacemos lo mismo, ahorita vamos a ver. Acá hay una tablita, en lugar de estar calculando el 3 sigma, la desviación estándar a cada rato, estadísticamente ya se ha elaborado una tabla para utilizar coeficientes que nos ayuden con el cálculo. En lugar de estar haciendo, vuelvo a repetir, el cálculo de la desviación estándar cada vez, porque en el diagrama de control va introduciéndose datos. Y uno que otro dato que ingrese posteriormente, que sí lo estén utilizando, nos va a ir variando la desviación, así que mejor utilizamos directamente una tabla estadística que ya nos da los coeficientes para una distribución normal. Dibujamos todos los datos y los interpretamos. Esto lo van a leer, por favor, ustedes ya con calma. El comportamiento de los datos debería ser, en condiciones normales, alrededor de la media. Supongan que estamos midiendo el peso de un producto. Producimos, no sé, miles de bolsas al día de un producto. Entonces, empezamos a tomar muestras y estos valores van variando alrededor de la media, no hay problema. Pero si de repente tenemos uno que está salido por acá, significa que pesa mucho. U otro que está por acá abajo que pesa menos. ¿Qué ha pasado? Hay que ir a revisar exactamente eso. Y peor aún, ¿no? Imagínense que todas las bolsitas a partir de este momento empiezan a estar acá arriba. Significa que algo en el proceso está mal. Se está dosificando con demasiada cantidad. Por el contrario, supongan que estamos acá abajo, ¿no? Y empiezan a aparecer un montón de puntos acá abajo. ¿Qué pasa? Algo está fallando. A ver, en dosificadoras de sachets, por ejemplo, de leche, eso ocurre, ¿no? La máquina de sachets agarra unas bobinas, ¿no?, de plástico, las enrolla y hay un dosificador ahí al medio que echa una cantidad específica de leche. Se sella por calor y se corta. Y así van cayendo todas las bolsas de leche. Por ahí está mal regulado. Tiene algún problema, no se ha hecho mantenimiento y el dosificador empieza a echar menos cantidad. Entonces cada bolsa baja y es más flaquita, ¿no? Por aquí más o menos va encontrándose. Hoy en día el control automatizado permite detectar casi inmediatamente cuando eso ocurre. Si eso ocurre, se autorregula y el dosificador da más leche, por ejemplo, en este caso. Pero si no se puede regular, a veces detiene la máquina y ya tiene que venir un operador para saber qué ha pasado. Una válvula cerrada, algún problema con la máquina, no está llegando la cantidad de leche que debería llegar al alimentador, no sé. Para eso sirve la gráfica de control. Vamos a ver un ejercicio ahorita para que nos quede un poquito más claro. A ver, denme un segundito. Había algo que quería mostrarles, ojalá que pueda. Voy a buscar un diagrama que es muy interesante para ver cómo se aplica.
No puedo encontrar. Aquí está. Un segundito, jóvenes. A ver, aquí hay algo que quiero compartirles. A los que eran mis alumnos, creo que el anterior módulo les enseñé. De todos modos, quiero mostrarles a ustedes. Aquí tenemos un trabajo sobre producción de cerveza. Fíjense en lo siguiente. Esta es una botella, todos conocemos la de cerveza. Acá tiene líquido. Y desde este punto hasta la tapa corona hay un espacio vacío. Aquí tengo, creo, otro gráfico que nos dice lo mismo. Fíjense. Esta parte se llama headspace. Tanto en el líquido, en la cerveza, como en esta pequeña partecita, existe oxígeno disuelto y oxígeno en el aire. Uno de los peores problemas que puede tener algún producto alimenticio es estar a la intemperie al contacto del oxígeno. ¿Por qué? Porque casi siempre, la mayor parte de las veces, reacciona con el oxígeno formando óxidos, ¿no? Diferentes tipos de sustancias. Y no está exento de eso la cerveza. Por eso una cerveza, cuando se abre, empieza ya a entrar en contacto con el aire y empiezan a aparecer sustancias, óxidos, lo que ustedes quieran. En un vino, por ejemplo, que tiene el mismo caso, empieza a entrar en contacto con el aire y empiezan a aparecer sus aromas. Los catadores de vino empiezan a saborear esos aromas, los huelen. Por eso, un vaso de vino siempre es grande. No sé si se han dado cuenta. Es grande, tiene una boca ancha, y cuando uno le sirven vino, no le sirven al tope, ¿no? Le sirven un poquito de vino nada más. ¿Qué hace el que degusta el vino o el catador? Va dando vueltas el vaso para que se mojen las paredes y ver sus colores. Además lo airea, que es el término que utilizan para sentir sus olores. Y es así como se degusta el vino. Y bueno, ya hay los paladares más exquisitos, saben, ¿no? Frutos rojos, que un sabor a esto, o un hilo de no sé qué, ya sus términos adecuados. ¿Qué significa? El oxígeno ya está empezando a trabajar con varias sustancias que contiene el vino, y en este caso la cerveza. Pasado un tiempo, empieza a variar su sabor. Ya empieza a saber de otra manera. A veces se pone amargo, a veces se agría. Por lo tanto, un vaso de vino no puede estar ahí horas esperando a tomarse. Una vez que se sirva, se sienta un poco sus aromas, airee, los taninos que le dicen los catadores, se debe beber. Porque si no se bebe, ya empieza a perder sus características. Peor con la cerveza. Imagínense, sírvanse una cerveza y después de una hora vengan a tomar ese vaso, ya no sabe bien. Y es eso, el contacto con el oxígeno está empezando a crear sustancias que están arruinando su sabor. Por lo tanto, cuando ustedes embotellan cerveza, tienen que sacarle la cantidad mayor posible de oxígeno. Y no sé si tengo acá, la cuestión es que no quiero buscar porque no va a ser muy pesado. A ver, aquí creo que está. Ahí va. Fíjense, así se llena la cerveza. Se hace chorrear por las paredes, el líquido empuja el oxígeno y ahí se corta. Pero hay oxígeno aquí, en este espacio entre lo que está el líquido a su máximo nivel y la tapa corona. ¿Qué se hace? Fíjense acá lo que pasa, es muy interesante.
Se llena la botella y luego se le echa un chorrito de agua caliente, se le inyecta. ¿Qué provoca ese chorrito de agua caliente? Que salga espuma. Fíjense la espuma. ¿Pueden ver, no, jóvenes? Por favor, confírmenme. Sí se ve, Inge. Sí, se ve ahí. Esta espuma desplaza al aire que tiene la cerveza y justo por acá le ponen su tapacorona y lo cierran. Y listo, de esa manera garantizan de que no haya oxígeno para que tenga mucho mayor tiempo de vida el producto. Hay inspecciones, hay controles, hay un oxímetro para saber cuánto de oxígeno hay. Y la calidad de la cerveza depende en gran medida de esto precisamente. La cantidad de oxígeno es la cantidad que hay disuelta en la cerveza más la del headspace que acabo de mencionarles. Eso es muy importante y se mide, les cuento, cómo se mide con estos aparatos. Hay un aparatito que mide en la tubería que está llevando la cantidad de oxígeno que tiene, que es muy difícil sacarla, está disuelto. Y con esa medición sacan estos datos. A ver, déjenme buscarlo, por favor, es importante. Aquí vamos. ¿Pueden ver este gráfico, jóvenes? Se ve, ¿no? El rojo, amarillo, verde. Sí, se ve. Sí. Aunque no lo parezca en primera instancia, este es un gráfico de control. No es como el gráfico de control que aquí estamos viendo, que aquí lo hacemos pues así con curvitas, cada punto, no. Acá directamente esto lo han sacado de la pantalla, ¿no? Esto es control automatizado. Cada una de estas X indica la cantidad de oxígeno que hay. Entonces, acá tienen mediciones que se llaman KPIs. Cada KPI es un indicador a cumplir. Entonces, entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de enero del 2020, ese KPI indicaba que no podía pasarse de 60. ¿Cuáles las unidades? TPOs. Otro dato. Hablamos de eso. No podía pasar de 60 TPOs. Entonces, las mediciones diarias que se hacían, fíjense, marcan ahí, pam, 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 pam. El proceso está bajo control. Ninguno se ha pasado a la zona amarilla, que sería elevado, y mucho peor la zona roja, ¿no? Pero a partir del 31 de enero, para el 2 de enero, se exige que no supere los 40 TPOs, la cantidad de oxígeno disuelto que debe haber en la cerveza. Fíjense, ha habido algunos que se han salido a la parte amarilla, pero la mayor parte de los datos que se han ido controlando han ido midiéndose acá abajo. Por eso es que una cerveza, en este caso la paceña o la Wari, son consideradas pues las de mejor calidad en Bolivia, porque cumplen precisamente estos parámetros. Y esto es calidad. No se trata de que alguien le dé y dice, ¿sabe bien? Sí, entonces tenemos buena calidad. No. Tenemos que ponerle números a la calidad. Acuérdense, la calidad es medible y en este caso se mide por la cantidad de oxígeno disuelto que hay en la cerveza. Se tienen que hacer controles, se tiene que ver cómo realizamos estos, cómo llegamos a no pasar este KPI. KPI es Key Performance Indicator, ¿no? Un indicador. No tenemos que pasar. Y en el caso de la CBN, son indicadores internacionales. La CBN es una multinacional. Tienen procesos muy específicos para todo. Entonces, vienen acá y dicen, a ver, el indicador para la cerveza tiene que ser de tanto. Vamos a meter nuestra calidad, vamos a bajarlo a 40. Así que todo el proceso tiene que ir dirigido a que la cantidad de oxígeno disuelto sea menor a 40. Perfecto. Y se ha podido lograr. Acá obviamente se paró la producción porque si se dan cuenta, estos datos son del 21 de marzo. Ahí entramos en cuarentena y no pasó nada, ¿no? Estuvimos forzados a quedarnos en casa hasta mayo, que empezó otra vez a fabricarse. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es que tienen más datitos, pero ahí se quedaron. Este es un ejemplo de un diagrama de control
¿Cómo se aplica a una empresa real, ¿no? Está hablándoles de este año, de estos datos reales, cosas que se aplican. Porque hay mucha gente que dice, ¿no? ¿Para qué diagrama de control? Hay que hacerlo bien, cero defectos y con la mejor calidad. No, no se trata de eso. Tenemos que tener herramientas que nos ayuden a ir por ese lado. Y precisamente este es uno de ellos que les estoy poniendo. No sé si alguna vez llegarán a ver el proceso de la CBN, pero aquí indica eso. A ver, veremos otro. Esto es la pasteurizadora. ¿Saben lo que es la pasteurización, jóvenes? ¿Tienen idea? No les voy a pedir que aquí me den la explicación o el concepto total. Jóvenes, ¿dónde están? A ver, Lisette Honor. Lisette, ¿estás, Lisette, en clase? Sí, Inge. ¿Conoces lo que es el pasteurizado? No. A ver, bueno, vamos a darles una explicación un poco rápida. La pasteurización es un método para eliminar los organismos vivos que hay en un elemento, en una comida, sobre todo en líquidos, ¿no? Pero sin echar a perder el producto. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la leche. La leche es el producto por excelencia que utiliza pasteurizado. Pero si ustedes hierven la leche, le están quitando sus propiedades. Están haciendo que sustancias que tiene la leche se pierdan, se malogren. Por lo tanto, perdemos su efectividad. No podemos hervir la leche. La leche no se hierve, joven. Entonces, ¿cómo hacemos para que la leche esté libre de microorganismos, bacterias, etcétera, etcétera? Lo que se hace es pasteurizarlas. ¿Qué significa? Es un proceso en el cual se aumenta la temperatura sin llegar al punto de ebullición, sin llegar a hervirla. Pero hay muchos microorganismos que siguen vivos a esa temperatura. ¿Qué es lo que se hace? Se ponen cámaras de pasteurizado y se les saca la mayor cantidad de aire para tener menos presión. Se han debido, acuérdense, en química, ¿no? Si estamos a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Pero si empezamos a subir, supónganse que estamos en La Paz, Potosí, estamos a 3.600 metros, por ejemplo, la temperatura de ebullición es más baja. ¿Por qué? Porque hay menos presión atmosférica a esa altura. Entonces, en laboratorio se puede recrear esas condiciones. ¿Qué pasa? Imagínense un botellón grande de vidrio. Ponemos ahí la leche y con una bomba empezamos a succionar el aire. ¿Qué pasa? Creamos menor presión en esa botella. Ese botellón lo sumergimos en baño María, que llega a unos 70 grados y empieza a hervir, sin llegar a los 100 grados. O sea, no compromete las características del producto, pero empieza a matar a los microorganismos. Eso es pasteurización. Entonces, en el caso de la cerveza, imagínense, pues no se puede hervir la cerveza para matar a los microorganismos, bacterias, etcétera, que pueda haber ahí. Tenemos que hacerles un pasteurizado. Y precisamente este gráfico que están viendo en sus pantallas mide el grado de pasteurización, que se mide en UPs, unidades de pasteurizado, así se llama. Y fíjense, no está en los niveles que deberían estar. La línea verde, la banda verde, nos dice dónde deberían estar las mediciones. Hay muchas que están en la zona amarilla y algunas bordeando incluso la zona roja. Entonces, este es un elemento de calidad que ellos lo tienen que controlar. De hecho, el trabajo iba un poquito por ese lado, a tratar de mejorar y optimizar los sistemas. En este caso se proponía la compra de una nueva unidad de pasteurizado y varios elementos más, porque ya habían quedado obsoletos los equipos. No podían lograr
las verificaciones y controles que requería el proceso. Y han sido nomás unas, es decir, el proyecto propone, ¿no? Compra, son relativamente elevadas las cantidades, las sumas de dinero que hay que poner, pero bueno, si queremos calidad, pues ni modo, tienen que invertir, ¿no? Este es otro gráfico de control. Aquí hay un gráfico de tendencia. Fíjense que es bien interesante, ¿no? El verde es lo que queremos, el amarillo y el rojo no queremos, pero aquí ha habido cero. No significa que hemos llegado a las unidades de pasteurización que sean cero. Lo que pasa es que no se ha trabajado en estas fechas. Así de simple. Entonces, cuando tenemos un dato así, por ejemplo, muy jalado, con una tendencia que se sale completamente de los márgenes, no es precisamente porque hemos logrado lo mejor en calidad, sino que ese día tal vez no hubo trabajo, ¿no? Así de simple. Pero bueno, volvemos a nuestros puntos. Uy, aquí ya nos pisó el tiempo. Vamos a hacer directamente la próxima clase un ejercicio. Van a estar muy atentos para poder entender esto. Y es precisamente esto. Se van a fijar, ya está en la plataforma este ejercicio propuesto. Ahí vamos a entender de mejor manera y con más claridad lo que son los diagramas de control. Dice el ejercicio, suponga que se desea controlar un determinado proceso y para ello el operario selecciona una muestra de 5 observaciones correspondientes al peso de una pieza en miligramos y la registra en una hoja como la que se muestra en la tabla. El proceso lo repite 25 veces con lo que obtiene 25 muestras. Fíjense, hay 25 muestras, observaciones si quieren para hablar adecuadamente, y va midiendo 5 en cada una. Entonces 5 por 25, total 125 mediciones tiene, ¿no? Queremos saber cómo va comportándose, porque deberían pesar todos 5 miligramos. Pero fíjense, hay 5.1, 4.9, entonces tenemos que ver si realmente estamos bajo control o si está habiendo algún problema. Vamos a ver por las cantidades que según lo que acá tenemos nuestras fórmulas, acá calcular y vamos a sacar un gráfico para ver el comportamiento. Y se sacan dos gráficos, uno de las medias y otro de los rangos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, ¿no? Puede ser que en mi medición me dé una media exactamente parecida a la que yo quiero, 5 miligramos, pero la variabilidad sea muy grande, es decir, haya demasiada variación. Para eso sirven los rangos, pero eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta acá, antes de dejar. Ingeniero, buen día, una consulta. En el anterior ejercicio que nos enseñó tenía 24, ¿no es? Cosa que iba a ser 2 y 12, ¿no? Para realizar la cruz. En este caso 25 hay. ¿Cómo sería? La mitad estaría en el punto 13, ¿te das cuenta? 12 para arriba, 12 para abajo, la mitad exacta es el punto 13. Cuando tenemos 24, la mitad está entre 12 y 13. Pero este es diagrama de control, ¿no? El otro era diagrama de dispersión. Ya dije, perfecto. Está en la plataforma, creo que está, a ver, vamos a ver, la nueva práctica. Pero, si no hay preguntas, les explicaré eso, por favor, porque tenemos que ir avanzando y tienen que ir practicando lo que estamos avanzando en cada clase. Hemos visto hoy día diagrama de dispersión y hay una práctica de diagrama de dispersión que la voy a habilitar dentro de unos instantes. Ese diagrama de dispersión deberían presentarlo, pues, hoy, ¿no? Pero no seremos tan rígidos. Vamos a presentarlo mañana, ¿les parece? Hasta las 7 de la noche. Son 2 ejercicios. Si es que hay alguna consulta, me las hacen, pero por favor van a revisar la grabación, vean cómo está en todo explicado también en la plataforma y tendrían que estar presentándolo para mañana. Y luego hoy día es martes, jueves,
vamos a avanzar gráficas de control XR, hacer un ejercicio y gráficas de control P. Seguramente para el día viernes vamos a prestar otros 2 prácticos y nos quedaría un último que sería para la última semana. Así que no se dejen pisar, no estén haciéndolo a último tiempo, presenten sus prácticas porque es puntaje acumulativo, no se la jueguen todo al examen final, ¿no? O a la evaluación parcial y a la evaluación final. Entonces van a estar atentos, voy a poner desde un momento ya la práctica del diagrama de dispersión para que esté también fresco con lo que hemos hecho esta mañana y vamos a seguir avanzando de esa forma. ¿Ok? Ingeniero, buenos días. Una consulta. El examen final, ¿qué día es? Tendría que ser el día sábado. Ahora voy a ver el avance porque tendríamos clases jueves, ¿no? Deberíamos estar pasando clases el sábado en la mañana y el examen deberíamos tomarlo por la tarde o por la noche. ¿Por qué? Porque tenemos que ganarle el tiempo. Así que lo más probable es que tomemos el examen el día sábado por la noche. Depende cuánto avancemos el día jueves, joven. Si terminamos diagramas de control, pues no habría ningún problema. Pero supongo que vamos a hacer X, R y P para el día jueves. Y el último gráfico que se llama PN, aquí está. Y alguito de muestreo lo haríamos el sábado. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿En que el sábado haríamos los 2 últimos diagramas? No, son 3 diagramas de gráficos de control. El XR, que es el más pesado, el más grande, el más completo. Luego hay otros diagramas que se llaman P y PN, que son más sencillitos. Entonces, el XR y el P lo haríamos el jueves. Y el sábado haríamos el PN y algo de muestreo. Esa sería la intención de momento. Ah, ya. Porque ya el lunes ya empieza. Ingeniero, ¿Sí? te quería preguntarle sobre un aviso que nos salió al subir el examen, el parcial. Quería saber si ese aviso es para inhabilitarnos el examen o por qué no salió el aviso, Inge. ¿Qué aviso? Dice que no se acepta modificaciones. Ya, lo que pasa es que si tienen un intento, y lo han hecho, creo que había 2 intentos, ¿no? No me acuerdo en el suyo. No, era un intento nomás. Ustedes suben su examen y listo, ahí está el examen. Sí, hay veces que se da la opción que me equivoqué en tal cosa, entonces bajo y lo cambio por el nuevo archivo, ¿no? En caso de ustedes, no, han subido y es un solo intento. Yo hice 2 intentos, dije, porque Antes de que culmine el tiempo. Sí. Bueno, de mí fue pasando un poquito que culmine el tiempo, dije. Ya. Cuando está abierta la posibilidad, es decir, digamos, tienen que presentar hasta las 9:30, supongan, entonces pueden hacer el cambio. Pasa a las 9:30 y ya no se puede hacer nada, ¿no? De hecho, creo que me equivoqué ahí un poco de las fechas. Entonces, no sé si había la posibilidad de cambiar, porque me hablaron algunos, amplíe, me dijeron, ¿no? Pero ahí se podía todavía hacer, y de hecho lo hicieron, ¿no? Vamos a revisar los exámenes. No me voy a equivocar la próxima, esta equivocación en realidad les favoreció a ustedes, pero la idea es que en el lapso de tiempo que se indica, ahí es donde se hacen todas las cosas. Cuando ese ejercicio ya hay que subir un archivo, se permite hasta la hora tope. Pasa esa hora, ya no se puede, ya se deshabilita la opción de cambiar. Cuando es cuestionario en línea, ahí sí puede haber 1, 2, 3 opciones, depende del docente, ¿no? Normalmente no doy a muchas opciones porque uno da hasta 3 exámenes y uno tiene que clasificar los 3 y ver cuál es la nota máxima. Y a mí se me complica muchísimo. Y peor aún que estamos bien apretados estos módulos, no puedo calificar con la exactitud que quisiera. Tenemos que hacerlo, ¿no? Así para que no salgan perjudicados. Pero eso va a pasar, ¿no? Voy a poner fechas tope
Y de hecho aquí en calidad, en lo que estamos haciendo estadística es pues con números, ejercicios, hay que subir, entonces aquí no es cuestionario, ¿no? Como era en calidad 1 o 2, dependiendo de los que pasaron conmigo, que es casi todo cuestionario, no hay ejercicios. ¿Listo, jóvenes? Ya, Inge. Sí, ya me sacó de duda. Yo pensé que por el aviso no, o sea, nos aplazó en el parcial. Imposible, ¿no? No. Si es que hay algún problema, alguna cosa que esté mal por ahí, y bueno, todo tiene solución, ¿no? Vamos a tratar de, si es que hay algún error mío, por supuesto que vamos a corregirlo. Si es que hay un error suyo, inducido por alguna cosa que yo he hecho, también se puede corregir, ¿no? Pero no se preocupen, jóvenes. Si no les voy a decir, no mandaste, te aplazaste, ¿no? Si siempre charlamos, ¿no? Vemos alguna explicación. Porque en esa parte sale enviado para calificar y luego abajito de eso sale una letras en amarillo que dice esta tarea no acepta entregas, dice. Pero está enviado, digamos, para calificar. A ver si me mandas una captura para tener en cuenta, pero a ver, pues, ¿dónde estamos? Evaluación parcial, entraré. Sí, Inge, eso igual iba a decir, por eso mi preocupación era y le pregunté. Aquí yo estoy revisando todos los exámenes y les ha llegado a todos, de todos me ha llegado, ¿no? Sí tengo una persona que no presentó, sí, que no dio el examen, no sé por qué, solo una. Pero el resto de las personas veo que tienen aquí presentado, ¿no? A ver, Ana Paula Lira, por ejemplo, veamos. Lira. Aquí está tu, es más, has subido 2 archivos, Ana Paula, ¿qué pasó? Uno en PDF y otro en Excel. Pero bueno, está acá, no te preocupes. No sé si alguien más tiene alguna duda. De todos, básicamente, se ha recibido el examen, ¿no? Y Tamar creo que me estaba preguntando, ¿no? Sí. Tamar Franco, ¿es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Quispe. Quispe. Y Tamar Franco Quispe. Sí, aquí está. También 2 archivos has mandado. No sé por qué, pero bueno, ahí están. Ya, ok, gracias, Inge. Totalmente. Tenemos esa duda, ¿no? Como nos salió. Ya. No se preocupe. No creo que haya problema. Si hay algún problema, vamos a ya charlarlo después cuando empiece a revisar todo. Listo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Les subo dentro de un ratito, hasta el mediodía supongo, la práctica y la presentan hasta mañana, ¿ya? Que les vaya muy bien, jóvenes. Listo, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, Hasta se luego. cuida. Hasta luego, igualmente, se cuidan todos.